Nuestra pasión y vocación es la educación. Educamos con amor y profesionalismo. Así es, Unidad Educativa Tía Blanquita, institución que avanza con organización. Contamos con 2 modernas y elegantes edificaciones para brindarles un servicio de calidad educativa. Primera edificación, calle Bolívar y 10 de agosto, desde inicial 1 hasta 7º año de básica. Contamos con cancha sintética, aulas con su propia pantalla para la enseñanza audiovisual, educación integral con liderazgo, valores y exigencias. Y ahora en nuestra moderna y segunda edificación, vía Apajonal, a escasos metros de la Universidad Metropolitana, desde 8º a 3er año de bachillerato, aulas 100% pedagógicas con su propio aire acondicionado, laboratorios de química e informática, cancha sintética con graderíos, cancha de básquet y vóley, una institución moderna y acogedora con ambiente familiar, porque la educación es lo primero. Unidad Educativa Tía Blanquita, una institución que educa con valores y liderazgo. Tía Blanquita, lo máximo. Si de parrillada se trata, todos decimos, vamos al Carbón de Freddy. Es el lugar ideal para celebrar tu cumpleaños y pasarla con la familia, los amigos. El Carbón de Freddy es lo máximo en parrilladas, costillas, qué rico asados, con la sazón que solo Freddy Pozo y Fátima Jacome saben hacerlo. Además, disfruta de los sabrosos vinos, cervezas, ensaladas. El Carbón de Freddy. Ubícanos en nuestros 2 locales. Principal, Vela entre Boyacá y Pasaje. Sucursal, Centro Comercial Oro Plaza. Local 115. El Carbón de Freddy. Lo máximo. Queridos televidentes del Ecuador y del mundo entero, queremos invitarlos a que sintonicen nuestro programa Cóctel Médico, un espacio donde profesionales de la salud hablarán de temas de gran importancia con recomendaciones y cuidado de nuestro cuerpo. Cóctel Médico, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, solamente aquí en Ego RTV, el canal de todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la población ecuatoriana a nivel provincial y el mundo. Es otro capítulo más de El Cóctel Médico. El día de hoy nos acompaña también nuestra compañera doctora Marjorie González y el doctor Pablo Morocho Riofrío, quien es médico especializado en endocrinología, médico que se especializó en la Universidad de Buenos Aires. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de tiroides, acerca de las alteraciones en la glándula tiroides. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Acá gustoso en realidad de poder compartir algo de lo que más o menos se practica en la práctica pública, en la práctica privada, en relación a todo lo que es en el campo de la endocrinología. Sobre todo ahora vamos a hablar un poco de todo lo que son trastornos tiroides específicamente. Espero que sea de su agrado. Es un tema un poco tedioso a veces. Los pacientes actualmente al menos se quejan o tienen muchos problemas, al menos en la práctica pública, en la práctica privada, así que de eso nos vamos a ocupar en la mañana de hoy. Doctor, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la tiroides. Es por eso que hemos preparado un pequeño video acerca de lo que es la tiroides para luego sí entrar en materia. Steven, el video, por favor. Cuando hacemos alguna actividad física, ¿con qué velocidad quemamos calorías? ¿Qué tan rápido late nuestro corazón? ¿Subimos o bajamos de peso adecuadamente o sin control? Todas las respuestas a estas preguntas las encontramos en esta pequeña glándula en forma de mariposa. La tiroides es la que controla el funcionamiento normal de nuestro organismo. La tiroides es un órgano que tenemos en la base del cuello, ¿sí? Se encarga de producir las hormonas que conocemos como T3 y T4. Estas controlan el metabolismo de tu cuerpo, funciones tan diversas como la calidad de tu cabello, el estado de hidratación de tu piel, la frecuencia con la que late tu corazón, cómo se mueve tu intestino, controlan el metabolismo de tu glucosa, colesterol, triglicéridos. Entonces, está involucrado en todas las funciones de nuestro cuerpo.
Para la producción de estas hormonas, la tiroides necesita de yodo, un mineral responsable del crecimiento de los tejidos celulares del cuerpo. Si el yodo no está presente por su falta de consumo o porque simplemente el organismo no lo reconoce, el ritmo del metabolismo es muy lento o se acelera. Muy bien. Doctor, ¿qué es la tiroides y dónde se encuentra? Bueno, en realidad el video fue muy claro, pero de forma mucho más específica les puedo comentar de que la tiroides es una glándula que está en forma de, o es del tamaño de más o menos unos 30 gramos. Es de la forma de una mariposa, se encuentra en la parte anterior del cuello, se encuentra por delante de la tráquea. Y así como lo dice el video anterior, en realidad es la encargada de múltiples funciones, en relación sobre todo con la parte metabólica. Generalmente maneja todo lo que son glúcidos, maneja todo lo que son lípidos, en realidad maneja mucho todo lo que es la temperatura. Y debido a este tipo de circunstancias es que realmente los pacientes tienen esos síntomas. En realidad todo lo que corresponde a todos los síntomas del hipotiroidismo como del hiper están en relación a cualquiera de las alteraciones que se producen, sobre todo en cualquiera de las funciones que tiene la tiroides de por sí. Ese es un corto, sobre todo una parte preliminar de lo que es el asunto de la ubicación de la glándula tiroides, sobre todo de que produce principalmente las hormonas que están encargadas de todo lo que es este metabolismo, que son T3 y T4, ¿sí? Específicamente, y eso. Doctor, coméntenos un poco más, ¿cómo ejerce su función en sí la glándula a través de estas hormonas? Y en realidad cualquiera de las dos hormonas, sobre todo la parte más activa, que en este caso sería la T3, es la encargada sobre todo de que luego nuevamente se produzca T4. Al inicio T4 se termina transformando en T3, así como lo decía en el video, y esta T4 es la parte funcionante, la que en realidad va a provocar la parte funcional de lo que es el metabolismo de la glándula. Ahora, todo ello debido a que nosotros tengamos una buena o una deficiente ingesta de lo que es de yodo. En realidad, el yodo es la parte importante en lo que es en el metabolismo de la glándula, y esto va a ser al menos que en ciertas personas, cuando tengan deficiencia, sobre todo, funcione de más o de menos. O, como les sé decir yo prácticamente a mis pacientes, es que tengan una tiroides que esté muy activa o que de repente tengan una tiroides que es un poquito más vaga o un poco menos activa. Doctor, coméntenos un poquito más. ¿Las alteraciones de la tiroides afecta a un determinado grupo de personas o afecta de forma global? Sí, en realidad es mucho más predominante, sobre todo en las mujeres. En realidad tiene mucho que ver también con la edad también, sobre todo en edades un poco más altas, sobre todo en el margen de los 50 años, 60 años. También afecta sobre todo también a varones, ¿sí? Pero sobre todo la predisposición es mucho más alta, sobre todo en mujeres. Ahora, hay una parte o un grupo muy importante en la parte femenina, es el hecho de que la mujer siempre al menos va a presentar algún trastorno tiroideo, sobre todo cuando se embaraza. Este va a ser un tema seguramente para después, porque tenemos en el margen de más o menos unas 4 semanas para hablar sobre todo de tiroides y embarazo y para hablar sobre diabetes y embarazo. Pero este grupo también es importante, porque en realidad nosotros en el momento que vemos a la mujer embarazada con un problema tiroideo debemos tratarla con la medicación, sobre todo que es la recomendable, en dosis recomendadas con el embarazo, y a la vez vigilar durante todo el embarazo lo que es el asunto del niño, el crecimiento y cosas así. Doctor, claro que usted nos mencionó que próximamente vamos a tocar estos temas con mayor profundidad. Sin embargo, quisiéramos saber de qué manera repercute la enfermedad de tiroides en las mujeres en cuanto a la salud femenina, porque sabemos que algunas mujeres tienen esas inquietudes, que a veces se presentan problemas en el embarazo, incluso en algunas personas, hablemos los adultos, se presenta incluso la menopausia prematura. Así. En realidad, antes de comenzar con eso, de por sí les puedo indicar que la enfermedad o una enfermedad de tiroides no es una enfermedad incapacitante. En realidad, muchas de las personas que tienen síntomas, sobre todo lo que es el cansancio, la debilidad, el hecho de dormir demasiado, el hecho de que tengan alteración de la temperatura a veces, o que se sientan más frío que los demás, sobre todo en los hipotiroides, hace que hasta cierto punto falten al trabajo, pero en realidad no es una cuestión de por sí como para incapacitar ni nada de eso. Pero en relación a lo que es la salud femenina, muchas de las veces no quiere decir el hecho de que si la mujer tiene un problema, sobre todo de tiroides, no se embarace.
En realidad esa no es la situación. Se puede embarazar tranquilamente porque no tiene ciclos anovulatorios, no tiene ciclos en realidad donde no esté produciéndose la ovulación. En realidad todos los son comunes, son normales, pero cuando se embaraza y si nosotros determinamos de que tiene un problema, sobre todo tiroideo, los problemas están posteriores, sobre todo en el margen de la semana, sobre todo en las semanas más críticas, semana 12, 16, sobre todo en el margen de que puede tener abortos a repetición. Entonces, muchas de las veces los médicos nos vemos enfrentados al hecho de que nos llega un paciente, sobre todo de que se embarazó y luego perdió a su niño en el margen de la semana 12, y a veces nosotros de entrada preguntamos, bueno, ¿y cuál fue la causa? Y a veces en realidad ellas primero no nos saben explicar y generalmente siempre nos dicen qué es lo que le hicieron en el transcurso de lo que es el asunto del embarazo, pero en realidad no nos identifican la causa. Y a veces una de las causas principales, sobre todo, es tener una TSH alta con una T4 baja y como causa, sobre todo, la presencia de abortos, tanto al inicio, en las primeras semanas, y si no está controlada hasta el final, el hecho de que tenga, sobre todo, antecedentes de lo que son preeclampsia, alteración de la glucosa, que haya aumentado de peso y cosas así. Las complicaciones son mayores, incluso posterior al parto, si ese embarazo no fue tratado de la forma adecuada, no fue hecho a cargo de un endocrinólogo, el ginecólogo y cosas así, porque se debe trabajar en equipo, de que el niño también nazca con una enfermedad tiroidea, que sobre todo es una enfermedad tiroidea neonatal, ya sea el hipo o el hiper. Bueno, doctor Morocho, tenemos preparado un video en el cual nos explica cuáles son las funciones de estas hormonas, tanto como la TSH, la T3, la T4, exclusivamente también el papel que cumple el yodo en la tiroides. Steven, por favor, ayúdame con él. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son las principales alteraciones de la tiroides. Se conoce al Ecuador como un país con un hipotiroidismo endémico, quiere decir que un alto porcentaje de la población tiene este problema. Casi el 70% de causas de hipotiroidismo, o sea, de una falla en la función de la tiroides, se debe a problemas de autoinmunidad, es decir, tu propio cuerpo genera inflamación y daño de la tiroides. Tal vez un 20% se debe a déficit de yodo, que cada vez es menos gracias a la iodación de la sal, y uno, menos mal, muy bajo, tal vez llegará al 1% del hipotiroidismo congénito. En el control prenatal, los ginecólogos se encargan de hacer todos los exámenes justamente para prevenir eso, ¿sí? Para que la madre en el embarazo tenga una adecuada función tiroidea, ya que influye directamente en el desarrollo neurológico del bebé. Y ahora pues tenemos ya el screening neonatal, en donde una de las patologías que detecta es justamente el hipotiroidismo congénito. Mujeres en edad fértil, ¿sí? Pues tienen más riesgo de presentar lo que ahora se denomina como hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Que tiene una alta prevalencia, hasta 40% de mujeres, y al estar en edad fértil pues son mujeres de riesgo a las que se debe identificar, dado que podrían tener. Bueno, justamente en el video hablaba lo que usted nos detallaba, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si una persona dentro de su dieta tiene una ingesta baja de yodo? En realidad, la deficiencia de yodo lo que ocasiona es la falta de conversión de esta T4 y de esta T3. En realidad, vamos a tener en cuenta, o vamos a hacer un ejemplo mucho más claro, como para que lo puedan entender, sobre todo las personas que nos están viendo por las cámaras. Nosotros tenemos T3 y T4 produciendo de forma continua, pero el yodo es la parte más importante para la conversión de estas hormonas. Si en realidad nosotros tenemos deficiencia, tanto T3 como T4 no terminan convirtiendo la parte activa de lo que es la que va a frenar la TSH. Y en realidad, los pacientes que están con un hipotiroidismo van a tener T4 baja debido a la deficiencia, sobre todo de yodo, y obviamente no va a frenar la TSH. Es una parte muy importante lo que acaba de decir también en el video, sobre todo la autoinmunidad, muy aparte también de la deficiencia, porque en realidad junto con toda la deficiencia existe un porcentaje, sobre todo de mujeres o de personas que tienen hipotiroidismo, donde tienen anticuerpos positivos. Estos anticuerpos positivos, ya sea los antitiroperoxidasa o los antirreceptor, que sobre todo se los mide para personas que tienen hiper, cualquiera de ellos, al presentar estos anticuerpos que son positivos, hace que de por sí la glándula falle, ya sea que esté mucho más activa o que esté menos activa. Estas dos cosas son importantes, así tal cual como lo explicaba, pero la deficiencia de por sí se ve muy marcada. Siempre yo les digo a mis pacientes,
siempre, cada vez la pregunta siempre es la misma. Doctor, y bueno, ¿por qué yo? En realidad, ¿por qué yo tengo hipo? ¿Por qué tengo hiper? ¿Por qué tengo nódulos, por ejemplo? Y siempre la explicación es la misma, debido a que más o menos en el año 87 o un poco más, no estaba reglamentada lo que es el uso de la sal yodada como parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces, a partir de que empieza lo que es la norma de la sal yodada, no es que uno le tiene que decir al paciente, bueno, vaya y consuma sal, sino que simplemente lo que tiene que decirle es, vaya y consuma la sal, sobre todo yodada, la que le va a servir en cantidades moderadas, teniendo en cuenta que en realidad la cantidad, sobre todo diaria, que debe tener de ingesta cualquier persona es más o menos de 150 microgramos, sobre todo de yodo, para que pueda su tiroides funcionar de forma adecuada. Y esto obviamente en cualquiera de los productos está, no solamente en la sal. Pero a veces también hay ciertos alimentos que al menos hacen que esta deficiencia se torne un poco más marcada. Mucho se habla del asunto de la coliflor, mucho se habla del asunto del brócoli, mucho se habla del asunto de la yuca, por ejemplo. Y en especial, sobre todo la yuca, tiene una sustancia especial, los tiosanatos. Esto hace que realmente la tiroides funcione mal. Y en realidad, en vez de provocar un hipo, prácticamente lo que hace es provocar un hiper, por la gran cantidad o por el gran exceso del consumo, sobre todo de yuca, porque esto tiene gran cantidad de tiosanatos. Doctor, y coméntenos sobre qué alimentos están ricos en yodo. Y en realidad todo lo que contiene yodo son todo lo que son hojas verdes, en realidad, muy aparte del hecho de la suplementación de la sal. Frutos secos también, por ejemplo. Aparte de eso, todo lo que son mariscos, todo lo que son pescados, sobre todo de aguas profundas, no los que comúnmente los encontramos en el río. Yo siempre le digo a mis pacientes que en realidad esos peces muy chicos, sobre todo no se esfuerzan mucho por sobrevivir, entonces siempre viven estancados en un río. Ahora, a diferencia de lo que pasa con los peces un poco más grandes, que se encuentran sobre todo en aguas profundas, estos peces de por sí ya luchan por sobrevivir. Entonces, tienen menos grasa, podrán tener más de otras sustancias, pero también tienen un alto contenido en yodo. Y eso prácticamente favorece a de que la paciente no tenga problemas posteriores, mucho más allá del hecho que ya vengan los productos de por sí de comercio común, lácteos, queso y cosas así, que ya vengan con aditivos de yodo y cosas así. Doctor, pero tal vez existe algún alimento que evite la absorción del yodo. Y en realidad se habla mucho de lo que es el asunto de las féculas, todo lo que son papas o todo lo que son yuca, por ejemplo, el alto consumo de brócoli, el alto consumo de coliflor y cosas así, aunque hasta cierto punto vienen a ser como un mito en realidad. En cuanto a deficiencia, en realidad el único factor conocido es el hecho mismo de no consumir el yodo, sobre todo de fuentes un poco externas, sobre todo que sean carentes. O sea, de repente, capaz que consume carne toda su vida, pero la cantidad de carne, la cantidad de yodo que tiene la carne, bueno, en realidad no es tan alta como la que puede tener un marisco, por ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta, como yo les había mencionado anteriormente, el consumo de sal. En cantidades moderadas está todo perfecto, más aún si es un hipertenso, por ejemplo. Pero acá lo que vamos a recabar o como parte importante es más bien el consumo de yodo de por sí, el consumo de la sal yodada, sobre todo en cantidades, sobre todo moderadas. Muy bien, doctor. Doctor, además o más allá de lo que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿otras alteraciones que se presentan? Sí, lo que es muy común también aparte de eso es la presencia de nódulos tiroideos, la presencia de que ese nódulo o el hecho de que ese nódulo a lo mejor termine siendo un cáncer posteriormente. Hay que tener claro que la presencia de autoinmunidad tiroidea o el hecho de que tenga una paciente autoinmunidad, sobre todo, va ligada mucho al hecho de que tenga una lesión o un nódulo que en algún momento se termine convirtiendo en un cáncer, porque hay mucha transformación celular. Eso sobre todo yo creo que es la parte importante de todo lo que es. Y bueno, y aparte, bueno, las causas más comunes, las que son mucho más visibles cuando el paciente llega a la consulta y se queja de que hay un bulto muy grande en el cuello, lo que es como el bocio sobre todo. A esto con el uso y gracias al uso de la sal yodada prácticamente disminuyó, pero tenemos zonas, sobre todo en nuestro país, zonas sobre todo rurales, donde la sal yodada no tiene un buen acceso. En realidad, ustedes pueden ver seguramente a la gente que se encuentra en las zonas rurales o sobre todo en las zonas que se encuentran un poco más hacia el oriente de nuestro país, de que presentan glándulas muy grandes.
En realidad son glándulas que hasta cierto punto dejaron de funcionar o capaz que están hiperactivas, pero como tienen un difícil acceso a lo que es a la salud pública, obviamente están como un poco relegadas de lo que es en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Doctor, bueno, vamos a entrar un poquito más al tema para hablar acerca de qué es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo y sus clasificaciones respectivas. Vamos a ver un video. Prepáranos el video, Steven. El hipotiroidismo se presenta cuando la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas. Algunos de sus síntomas son la caída del cabello, hinchazón en la cara, depresión, dolores musculares, aumento de peso, estreñimiento y fatiga. El hipotiroidismo es un problema de salud, no es una enfermedad. Es un factor de riesgo de todas las enfermedades neurológicas. El síntoma cardinal es cansancio. Y este cansancio también a largo plazo va a provocar cansancio cardíaco, hipertensión arterial. Y la hipertensión lamentablemente origina infarto cerebral, falta de producción de insulina con la presentación o la evolución de diabetes al futuro. Desde hace aproximadamente 30 años, el doctor Oscar Vaca se ha dedicado a la investigación de las enfermedades que pueden estar asociadas a un incorrecto funcionamiento de la tiroides, como la hipertensión, el Parkinson, la diabetes o los problemas en el corazón. Yolanda es médico y llegó para un tratamiento integral de su hipotiroidismo. Ella tiene hipertensión, recibió un diagnóstico de diabetes y ya pasó por un cáncer de seno y un cuadro de depresión. Todas las patologías que se le han diagnosticado a Yolanda, según el doctor Vaca, están relacionados con su hipotiroidismo. Mi madre tiene hipotiroidismo. Unas primas, también tengo como 6 primas con hipotiroidismo. 2001, claro, con antidepresivos. Sí. ¿Y todo se fue con la tiroides? Sí, se ha ido, porque ya no he comprado, al menos ya no. Todo lo que es depresión, cansancio, ansiedad, todo eso me he quitado. Entonces ahora duermo bien, ya no tengo la ansiedad. Durante su embarazo, Yolanda tuvo episodios de preeclampsia o aumento de su presión arterial. Esto también tiene relación con una baja actividad de la tiroides. Bueno, en el video vimos también cuáles son las enfermedades que se relacionan con las alteraciones en esta glándula de la tiroides. Pero sin embargo, vamos a empezar a hablar algo más de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Doctor, ¿cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que el paciente empieza a presentar? O tal vez haya alguna sintomatología previa. Los síntomas claves. Los síntomas claves para estas enfermedades. Sí, en relación al hipo, debemos tener claro lo siguiente, que a veces cuando logramos hacer una determinación con un paciente, el hecho de que tenga una TSH un poquito alta, al menos por el límite de referencia, de por sí no nos indica que la paciente esté teniendo un hipo. Igual funciona con el hiper. Siempre hay una pauta en el hecho de que tenemos que volver a repetir el asunto del laboratorio para poder confirmar, porque hay una cosa muy clara. A veces tenemos laboratorios, sobre todo en el margen de la ciudad o en el país, que no, de repente no tenemos sobre todo un método estandarizado. Yo muchas de las veces le digo a los pacientes que en realidad no importa mucho el nombre de laboratorio, sino que también importa el método que utilizan, ¿sí? Así que también hay que tener claro. Bueno, y en realidad, en relación a lo que son los síntomas, el cansancio, la debilidad, el hecho de dormir demasiado, el hecho de tener incluso un poco de baja de presión, el hecho de haber aumentado de peso, el hecho de tener las uñas muy quebradizas, que se le caigan el pelo, que tenga una piel seca, eso es muy común, sobre todo en un hipotiroidismo. La gente mucho se queja, a pesar de que en realidad no son síntomas absolutos. De repente pueden tener cualquiera de ellos o capaz pueden tener todos, pero no relacionados en relación al hipotiroidismo. La situación es simplemente pedir el laboratorio, determinar, detectar, si nos sale una TSH alta, tratar de volver a confirmar el estudio y según eso tratar. Eso es en relación al hipo. Las causas principales, como ya estaban determinadas previamente en los videos, es el hecho de tener la yododeficiencia, el hecho de no consumo de yodo y aparte de eso el hecho de la autoinmunidad, porque es un punto que marca mucho lo que es en el asunto del hipo. Y en relación al hipertiroidismo, una de las situaciones particulares es que el paciente tiene mucho temblor. Cuando va a la consulta, primero
está muy ansioso, muy irritable, el familiar se queja mucho. En este caso, en el caso de las mujeres, el esposo se queja mucho de que en realidad la mujer está mucho más irritable que lo demás. O sea, los síntomas son muy claros en el hiper. Tiene mucha taquicardia, tiene muchas palpitaciones, los ojos están muy saltones, bajaron mucho de peso, tienen diarreas. La piel, a diferencia del hipotiroideo, está muy caliente, está muy sudorosa, a diferencia del hipo, pero en cambio el hiper está muy adelgazado. Es en realidad porque, como ya antes habíamos mencionado en relación al metabolismo, el metabolismo totalmente cambia. Así que en el hiper se vuelve dentro de todo un poco más acelerado, motivo por eso es que baja mucho de peso, y en cambio que en el hipo sobre todo está mucho más lento ese metabolismo y obviamente aumenta de peso produciendo los síntomas ya comunes. Muy bien, doctor. Coméntenos, doctor, ¿y las enfermedades asociadas a las alteraciones de la tiroides? Sí, en realidad, como fue muy claro en el video, generalmente todas las mujeres, sobre todo que se detectan algún nivel de hormona, sobre todo alterado, en el hecho de la cuarta década, por ejemplo, 40 o 50 años, generalmente están entrando en un proceso, sobre todo las mujeres, en un proceso ya de por sí permanente, que es la menopausia. A veces es muy común de que todos los síntomas estos de menopausia, sobre el hecho de la irritabilidad, la sequedad, la caída del cabello y cosas así, también se relacionen al asunto tiroideo. Esa es una de las situaciones. Ahora, muy de la par de eso, el síndrome metabólico es muy común. El hecho de tener glucosas altas, lípido alto o colesterol o triglicéridos elevados también tiene que ver con el metabolismo de la tiroides. Así como también la mujer que tuvo problemas tiroideos, que no fue determinada mediante laboratorios durante el embarazo y que justo en las últimas semanas, como ustedes lo pueden saber, existe preeclampsia, existe alteración de la glucosa, existe parto prematuro, y luego de eso el producto, sobre todo el niño cuando nace, es de bajo peso, de repente ya tiene problemas tiroideos, y ante el hecho de culminar con todo lo que es el embarazo, aparte de eso, después de la pesquisa, sobre todo neonatal, que ya lo hace el Ministerio de Salud Pública actualmente, va a encontrar sobre todo trastornos tiroideos, sobre todo el hipo, que es mucho más común. Sí. Doctor, ya hemos hablado, bueno, de qué es la glándula, dónde se encuentra, cuáles son la epidemiología, los factores de riesgo, signos y síntomas. Pero doctor, ¿cómo podemos evaluar nuestra función tiroidea? ¿Cómo sabemos si nuestra tiroides está funcionando bien o mal? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? Sí, en realidad es simple. Por lo general, primero hay que determinar a qué gente nosotros le podemos, a qué persona le podemos en realidad determinar un laboratorio de tiroides. Primero hay que tener claro que si la mujer está en proceso de buscar embarazo, al menos en ella debemos determinar sobre todo también los niveles de TSH y T4. Ahora, si para eso viene un poco alterado, sobre todo porque va a depender mucho del trimestre del embarazo, los niveles de TSH son muy marcados los niveles, hay que también determinar niveles de anticuerpos, porque eso nos va a determinar si tratamos o no a la paciente, porque el riesgo posterior al hecho de que si no tratásemos esa paciente con anticuerpos positivos, es que luego después del parto nos puede hacer una tiroiditis, debido al mismo asunto de la presencia de anticuerpos. Y aparte de eso, el hecho de medir TSH, T4 libre, T4 total, T3, T3 total igual, también debemos medir la cantidad de anticuerpos. Y muy aparte de todo eso, la ecografía tiroidea, que es importante. Es importante también y sobre todo es una parte, es una herramienta diagnóstica mucho más allá de, sin olvidarnos el hecho de que la clínica, como se nos dice en las escuelas de medicina, la clínica es soberana realmente y los síntomas absolutamente son muy claros. Bueno, doctor, y vamos a ver un pequeño video el cual nos va a detallar un poquito más acerca de cuáles son los métodos para evaluar si nuestra función de tiroides está bien o está mal. Evolución de diabetes al futuro. Desde hace aproximadamente 30 años, el doctor Oscar Vaca se ha dedicado a la investigación de las enfermedades que pueden estar asociadas a un incorrecto funcionamiento de la tiroides, como la hipertensión, el Parkinson, la diabetes o los problemas en el corazón. Yolanda es médico y llegó para un tratamiento integral de su hipotiroidismo. Ella tiene hipertensión, recibió un diagnóstico de diabetes y ya pasó por un cáncer de seno y un cuadro de depresión.
todas las patologías que se le han diagnosticado a Yolanda, según el doctor Vaca, están relacionados con su hipotiroidismo. Mi madre tiene hipotiroidismo. Unas primas, también tengo como 6 primas con hipotiroidismo. 2001, claro, con antidepresivos. Sí. ¿Y todo se fue con la tiroides? Sí, se ha ido, porque ya no he comprado, al menos ya no. Todo lo que es depresión, cansancio, ansiedad, todo eso me ha quitado. Entonces ahora duermo bien, ya no tengo la ansiedad. Durante su embarazo, Yolanda tuvo episodios de preeclampsia o aumento de su presión arterial. Esto también tiene relación con una baja actividad de la tiroides. La preeclampsia es muy frecuente cuando hay problemas de tiroides. Tengo 90 pacientes, 93, que tienen problemas de tiroides concomitantemente con preeclampsia. Y es una de las cosas que más ha preocupado al Ministerio de Salud, y les podemos dar luz por dónde se debe de orientar la investigación para que baje la mortalidad materna, ¿no? Saidi también tiene hipotiroidismo, pero recibió su diagnóstico cuando presentó episodios de parkinsonismo. Soy estilista profesional. Me empezó a dar temblor en las manos, cansancio. Pues eso sí fue duro al principio porque no sabía por qué me temblaban y sí me asusté. Entonces, pero ahora ya puedo maniobrar bien. Ahora Saidi sigue con su vida normal. Deberá tomar de por vida levotiroxina, un medicamento que compensa la deficiencia de hormonas tiroideas en el organismo. La levotiroxina es el único tratamiento efectivo para el hipotiroidismo. Es importante, pero, que se sepa que el uso de esta sustitución se ajusta por el peso, no es una dosis que das al azar o a la adivinanza o al cálculo aproximado, siempre se calcula por peso. Y pues hasta que llegues a un control adecuado, los controles bioquímicos o de laboratorio deberán ser algo frecuentes en el paciente. Se escucha que los pacientes que tienen problema de tiroides deben llevar una dieta especial. Muchos pacientes me vienen y me consultan al respecto, pues. Entonces les indicamos que si bien su glándula ya está dañada y por eso requieren de sustitución de una forma sintética, al tomar ya la hormona tiroidea no necesitan cuidarse de. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento entonces? Ya que hablamos de hipotiroidismo, ¿cuál es el tratamiento que se le da al paciente? ¿Existe alguna otra medida indicada tal vez? El tratamiento específico para un hipotiroidismo es el reemplazo de la glándula. Es el reemplazo, por favor, de la pastilla, en realidad de la hormona, que vendría a ser la levotiroxina. Esta es una forma activa de lo que es la T4, ¿sí? Y en realidad en eso consiste lo que es el tratamiento. Tal cual como lo explicaba el video, se hace en relación al peso. Y tiene mucho que ver también el hecho de que tenga más años o menos años también, porque en realidad la dosis no va a ser la misma como si tratásemos a una mujer de 20, como si tratásemos a una mujer de 50, que de repente si tiene ya una cardiopatía previa, al menos no vamos a empezar con una dosis plena. Si bien tiene relación con el peso, a veces como que hasta cierto punto no es tan mandatoria eso, ¿sí? A veces lo que hacemos es manejar un gamma por kilo, y en realidad si tiene 50 kilos le corresponden 50 microgramos, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de los niveles, dependiendo hacia qué nivel de TSH nosotros queremos llegar, independiente de la edad, de las patologías previas, del embarazo y cosas así. Y en realidad ese vendría a ser el tratamiento óptimo. Sobre todo el tratamiento es reemplazar directamente lo que no está produciendo, que en este caso sería T4, y el mayor ejemplo de ese es la levotiroxina. Muy bien, doctor. Doctor, la carencia de este micronutriente o micromineral, el yodo, es una de las principales causas para presentar alguna alteración en la glándula tiroides, o también se asocia en muchos de los casos acorde al estilo de vida de la persona. Sí, tiene mucho que ver también, como yo les había explicado, el hecho de que hay mucha gente que al menos todavía se encuentra viviendo en la parte rural y no tienen acceso a lo que es a la sal yodada, y bueno, obviamente ellos son yodo deficientes. Justamente la gente del oriente, la gente del campo, la gente de la parte alta, es justamente pacientes que sufren de esta alteración de la tiroides. Y en realidad sí, y la única forma que nosotros podemos saber si está con yodo deficiencia o de repente si tiene una cantidad de yodo, sobre todo acorde a su cuerpo, es la única forma, es medir yoduria de 24 horas. En realidad
acá en la ciudad al menos no tengo entendido que lo hagan, ¿sí? Pero sobre todo, primero porque el hecho de medir yoduria en 24 horas más me va a servir para una circunstancia más poblacional, para hacer un estudio. Y en realidad no es un factor individual. Ahora, nosotros podemos tomar a la población rural, no sé, cualquier ejemplo. Yo les digo, bueno, digamos el sitio El Retiro. Medimos yoduria, por ejemplo, a todos y de repente nos puede marcar una yododeficiencia. Pero ante eso, así como medimos la yoduria, que es baja, también debemos actuar. Y sobre todo es cambiar ese estilo de vida que tiene la gente en ese sitio que lo acabamos de poner como ejemplo, para que el consumo sobre todo de yodo se vea muy marcado y a su vez no produzca alteraciones en la glándula, sobre todo en la producción de T4, y así no tengamos sobre todo ya tanto hiper como hipo. La glándula, de por sí les puedo hablar de forma general, que está muy ávida o está muy hambrienta del yodo. Tanto una cantidad muy alta produce alteraciones, así como una deficiencia. Podemos llevarla con una cantidad muy alta hacia un hipo o hacia un hiper, así como también la deficiencia puede llevarnos a un hipo o a un hiper o a la presencia también de nódulos tiroideos. Eso es mucho más común. Tenemos preparado otro video acerca del hipertiroidismo. Vamos con la nota, Steven. Otra alteración funcional de la tiroides es el hipertiroidismo. Ese diagnóstico me parece un poco más fácil, pues por el que el paciente nota cambios mucho más dramáticos, mucha sudoración, sensación de calor, aunque el clima no te dé para eso, pueden estar ansiosos, nerviosos. Una señal de alerta de hipertiroidismo es la protusión ocular, también denominada ojos saltones. Al ser dos alteraciones autoinmunes en la tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo se presentan mayoritariamente en mujeres. Otro problema que actualmente afecta a esta glándula son las nodulaciones tiroideas y el cáncer. Yolanda deberá volver a la consulta luego del diagnóstico de nódulos en la tiroides. Estaba en Lago Agrio y cuando venía Caquito tenía mucho dolor del cuerpo, un dolor intenso del cuerpo. Entonces yo asumía que era por el cambio de clima, del calor al frío. Me dolía mucho las articulaciones, me dolían las piernas y un cansancio que más no poder. Entonces luego ya enseguida apareció los nódulos y con los nódulos una tos, la tos. Los nódulos de Yolanda son benignos y para el doctor Vaca su presencia no debería ser un motivo para extraerle la tiroides. Igualmente, en ciertos tipos de cáncer. Esta afirmación se respalda en información científica de otros colegas con quienes ha intercambiado estudios alrededor de la tiroides. El último estudio que publica JAMA de la Asociación Americana de Medicina indica que los nódulos ya son reclasificados y que hay que perderle miedo a la palabra cáncer de tiroides o a la palabra nódulo de tiroides, porque generalmente los nódulos son neoplasmas, es decir, tumoraciones benignas, no invasivas. Prueba de eso lo presenta este estudio realizado por 23 patólogos especialistas en tiroides. Un nódulo de tiroides no hay que tenerle miedo. Es una organización celular con una membrana periférica y también tiene vasos sanguíneos propios. El momento que se pincha el nódulo, al retirar la aguja se riegan las células y se pueden formar nuevos nódulos. Por eso este estudio indica entre las conclusiones que no se debe puncionar la glándula. Los autores del estudio, hay una nueva nomenclatura para los tumores de tiroides y los nódulos pasan a llamarse variante no invasiva del cáncer. Si usted estuviera experimentando algunos de los síntomas que hemos mencionado, es muy importante consultar. Doctor, justamente en el video hablamos algo de cáncer de tiroides y un poco también de hipertiroidismo. ¿Cuáles son las causas, cuáles son justamente los síntomas de un paciente hipertiroideo y dentro de su experiencia, dentro de su consultorio, cuántos pacientes han llegado con hipertiroidismo? Bueno, la cantidad de pacientes que tienen hipertiroidismo en realidad es muy baja en relación a los que tienen hipo.
Incluso yo siempre les comento a mis colegas, a mis amigos o al hecho de los pacientes que de por sí es una de las patologías un poco más complejas, porque en realidad necesitan sobre todo mucha disciplina por parte de los pacientes. Primero necesitan tomar la medicación, que es un antitiroideo, que lo tienen que tomar siempre hasta por lo menos lograr la remisión. Y siempre de entrada logro decirles que esto puede llevar más o menos 1 año y medio. Ahora, muy aparte de eso, existen otras pautas, el hecho de la cirugía o el yodo radioactivo y cosas así, pero al menos constituye una de las partes más importantes del tratamiento oral, pero tiene que ser totalmente disciplinado en eso. En mi experiencia, tengo algunos pacientes, al menos que ya prácticamente han convertido o han pasado del proceso de hiper a hipotiroidismo o a estar eutiroideas o a tener una tiroide de funcionamiento normal en el margen de 4 meses. Siempre haciendo de entrada un tratamiento intensivo. Y puedo decir actualmente, tengo una paciente que, gracias a Dios, tuvo o cursó su embarazo realmente con un hipertiroidismo, y justo ayer, el día de ayer, un niño completamente sano, sin ningún tipo de problemas, con seguimiento absoluto en cuanto a su enfermedad tiroidea durante todo el embarazo, con controles mensuales, así como también de la mano de la persona que se ocupe de la parte ginecológica, porque eso también es importante. Controlar el peso, controlar cuánto va o cuánto viene con el asunto de lo que es el embarazo, ver con ecografía si es que no tienen alguna normalidad, si de repente en el cuello el niño ya está teniendo una glándula grande. Todo eso a un tratamiento a veces que deficiente lo podemos hacer el embarazo. Por eso es que en realidad este tipo de situaciones, al menos sobre todo en el embarazo, nos tenemos que ocupar sobre todo los médicos que estamos muy entrenados en eso. Porque ahí ya no estamos hablando, como se dice, de una sola vida, estamos hablando de 2, y lo que logramos al final es ver la satisfacción tanto del padre, de la familia, de los hermanos, de la abuela y todo eso, viendo a un niño que cursó durante todo su embarazo con una madre hipertiroidea, pero que luego en el margen de 4 meses logró tener valores normales y su niño o su parto fue prácticamente normal. Entonces, esa es la satisfacción del médico al final. Y en relación a cáncer, es muy discutido. Acá, en cuanto a cáncer, en realidad, siempre debemos trabajar como un equipo multidisciplinario. En realidad, con ecografistas, sobre todo que tengan o manejen sobre todo las escalas que decía el doctor en el video, que sobre todo es el TIRATS, ¿sí? Y aparte de eso, con un buen patólogo que maneje el sistema Bethesda, que cada año en los congresos internacionales, en el mundial o en el americano de endocrinología, en el europeo, en el congreso de la ATA, que es el de la americana de tiroides, estos índices o estas tablas cada vez van cambiando en realidad, y a veces nos dan ciertos parámetros que son nuevos, y nosotros siempre debemos estar siempre apegados a los cambios. En realidad un nódulo puede ser benigno hasta que se demuestre lo contrario, y no todos los nódulos se punzan. En realidad el criterio para punzar es ver sobre todo a un nódulo que tenga más de 1 centímetro, que tenga calcificaciones, que sea muy grande, que tenga un halo periférico, y que aparte de eso, al menos la característica principal, sobre todo de la malignidad, es de que sean un poco más largos de arriba hacia abajo. Ahora, los que son todos achatados, ¿sí?, en realidad son totalmente benignos, y de repente si son mixtos, más aún todavía, porque al final no vamos a punzar un nódulo que en realidad contiene coloide y que al final nos queremos sacar la duda y terminamos sacando o lesionando mucho más la glándula. En realidad vamos a punzar los nódulos que realmente tengan características de malignidad o de sospecha, o que al menos en el margen de lo que es la ecografía ya nos dé, sobre todo el ecografista entrenado en esto, una alerta sobre todo de que si tiene que punzarse o no, dependiendo del grado de TIRATS que él evalúe. Puede ser un 4B o un 4A o cosas así, que eso ya nos dice o nos marca lo que es una alerta como para mandar directamente a punzar al paciente. Ahora, lo que define, bueno, obviamente es la Bethesda o es el estudio anatomopatológico el que nos va a decir si tiene o está cursando con un cáncer. La mayoría de veces este tipo de cáncer puede ser invasivo. En realidad sí. Muchas de las situaciones, no solamente, primero, antes de eso, antes de que les comente lo siguiente, primero tenemos un papilar, un cáncer de tipo papilar, según una variante de lo que es la anatomía patológica, un cáncer de tipo folicular, que dentro de todos son los que mejor pronóstico tienen, pero
al final tenemos otros asociados, sobre todo a enfermedades neuroendocrinas, como está el MEN1, por ejemplo, que tiene un cáncer denominado medular, que es totalmente agresivo y que al menos es en mortalidad el que más alta mortalidad tiene. Para suerte nuestra, nosotros acá en el país al menos son muy pocos los tipos de cáncer medular que existen, debido a que en realidad las pacientes con MEN1 está en una muy baja proporción, pero en mi experiencia he visto muchas de las veces cáncer de tipo papilar o folicular, incluso no tanto medular, incluso ni tampoco anaplásico, ¿sí? Pero por más que sea la imagen muy chica, a veces que veamos nosotros en la ecografía o que el ecografista le indique un poco de sospecha, si es más chico de 1 centímetro y de repente la imagen le suena mucho o de repente le llama mucho la atención, tenemos que punzarlo igual, porque de repente puede ser un micronodular, un cáncer micronodular o un poco diferenciado de tiroides, que en realidad tiene una poca transformación de la célula, que en realidad si lo punzamos termina siendo un cáncer. Ahora, la vigilancia posterior a eso, si mandamos o no operar, va a depender mucho del criterio que tengamos posteriormente. De repente puede ser que sí lo operemos o de repente lo dejemos así durante mucho tiempo, lo vigilemos cada 6 meses. Como seguimiento. Sí, con seguimiento en realidad. Los nódulos particularmente yo lo hago cada 6 meses con el mismo ecografista, con la misma mano que hace la ecografía, porque vamos a tomar en cuenta que tanto la ecografía, al ser un método diagnóstico, también es operador dependiente. Eso significa que una mano obviamente va a ver una cosa, un ecografista, la otra mano va a palpar otra cosa, y es muy claro decirle a los pacientes que en realidad tiene que ser siempre con el mismo ecografista que se tenga que hacer la ecografía. Doctor, la calidad de vida de estos pacientes, tanto pacientes con hipotiroidismo como con hipertiroidismo, ¿cuál es la calidad de vida que tienen estos? En realidad, sin tratamiento disminuye mucho el hecho de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente de repente falta a su trabajo, de repente no funciona en sus actividades diarias, de repente, o el hecho de que también en la calidad de vida mucho la mujer se preocupa por el hecho de que si tiene hipo no se va a embarazar. Entonces eso hace que se ponga un poco más depresiva y cosas así. En el hiper funciona lo mismo. En realidad la persona que está con hiper, que tenga taquicardia, palpitaciones o cualquier síntoma agregado, generalmente falta al trabajo o generalmente siempre va al médico clínico, al médico general, como para que le termine siempre compensando los días que va a faltar. Cuando en realidad ya cuando va al médico especialista, los que hacemos endocrinología, les solemos explicar que de por sí no es una enfermedad incapacitante, porque ya una vez que está tratada, el paciente en el margen de las 48 horas siente un alivio total. Y además en el margen de los 7 días posteriores a la toma, ya sea de metimazol o el antitiroideo común, el metimazol, o de levotiroxina, en el margen de 7 días el paciente está plenamente recuperado, como para tomar sus actividades diarias y como para no preocuparse de lo que puede pasar en adelante, ¿sí? Ese sobre todo son las situaciones que pueden hacer que limite un poco lo que es la actividad en la parte laboral, en la parte de la casa y cosas así. Muy bien, doctor. ¿Y qué recomendaciones brindaría usted a la comunidad o a los pacientes que presentan factores predisponentes ante esta enfermedad o ante alteraciones de la tiroides? Sí, en primera situación, bueno, obviamente cambiar todo lo que es la parte de los estilos de vida, tener una alimentación adecuada. De repente también lo que marca mucho es el hecho de que si ya se encuentran en una etapa de fertilidad, siempre tratar de acudir al ginecólogo para que le determinen si va a tener un problema tiroideo o la presencia de anticuerpos. Si se encuentra bajo un proceso o una comorbilidad como alteración de la glucosa o lípidos o colesterol o triglicéridos o una enfermedad cardiológica, siempre primero descartar la parte tiroidea, que siempre es la parte más importante. Esas serían las recomendaciones generales. Y luego, bueno, optar siempre por derivar luego al paciente a los médicos que nos ocupamos de eso. En realidad, para el tratamiento adecuado, las dosis adecuadas y no siempre lo que dice la vecina en realidad es lo que marca el futuro también del paciente, porque a veces puede decir el paciente, ¿sabe qué? Mi vecina toma 75 y yo tomo 50, doctor, ¿y por qué? O mi vecina toma 150 y yo tomo 75, bueno, doctor, ¿y por qué a mí no me da una pastilla un poco más grande? En realidad uno lo que le suele explicar es que todo va en relación a la condición del paciente y en realidad va a los valores que tenga de TSH
Y exactamente en relación al peso, porque eso marca mucho lo que es la dosificación o la determinación posterior. Incluso una vez que nosotros vemos por primera vez al paciente hipotiroideo, que por lo general siempre veo en mi consulta, yo estoy en un mezzanine, el paciente tarda mucho, al menos el que tiene una TSH de 100, TSH de 200 a veces, tarda mucho en subir las escaleras. Y al final dice, doctor, me parecía que es como que subí 10 pisos. Y ya cuando ya tenemos el control en el margen de 8 semanas, el paciente sube tranquilo, feliz y con valores totalmente normales. Es porque recuperó en realidad su situación metabólica y porque aparte se siente mucho mejor. Eso es en parte en lo que es a lo que es calidad de vida y cosas así. ¿Qué tan importante es la parte de la dieta, la parte del ejercicio? Y justamente por lo que usted hablaba, justamente con el doctor Lanchi, decíamos cómo se relaciona justamente la tiroides con la parte del síndrome metabólico. Sí, es muy marcado. Ya tenemos claro que tener un problema tiroideo de por sí nos va a provocar alteraciones en el metabolismo. Junto con eso podemos tener el hecho de alteración de los lípidos y cosas así. Es muy importante la dieta, sobre todo tratar de que el paciente en el momento que nosotros lo pesemos, al menos en el margen de 6 meses, disminuya el 10% del peso que tiene. De repente tiene 60 kilos y para la talla de ella es mucho más alto de lo que tiene. Es un peso muy elevado. Pero nosotros por lo menos tratamos de dejar o hacer de que esta paciente por lo menos disminuya 6 kilos en el margen de 6 meses. Y así entraría en un índice de masa corporal normal. Es importante también el ejercicio. Por lo menos 45 minutos de forma diaria alrededor de una plaza, alrededor de un parque. Hacerle entender a la gente, a los pacientes sobre todo, que el hecho de caminar al trabajo y parar por semáforo en semáforo no es ejercicio, sino que directamente lo que hay que hacer es 45 minutos alrededor de una plaza de forma continua para que pueda tener un efecto posteriormente. ¿Cuánto? Más o menos en el margen de 5 días, por lo menos en el margen de los 7 días, de forma continua. De ejercicio muy leve, ejercicio moderado y luego de eso, si quiere máquina, si quiere lo que es caminadora, si quiere bicicleta estática, si quiere puede hacer crossfit o cosas así. Pero al inicio, tanto lo que es dieta y ejercicio marca mucho el hecho de la reversión del síndrome metabólico como tal. Bien, doctor. Justamente como estamos en Facebook, hay muchos saludos para Tati Lucecita. Dice, felicitaciones, doctor Pablo Morocho. Es una bendición tener en nuestra provincia un profesional con alto nivel de formación. Mi esposa. Sí. Félix Gracias. Aurelio Pizarro Astudillo. Saludos, doctor Pablo Alexander. Igual un saludo para Marta Rodríguez Tenesaca. Dice, saludos, doctor Pablo Morocho. Un buen tema de importancia para nuestra población. Mi jefa es jefa, ahora actualmente es jefa del servicio de pediatría del Hospital Teófilo Dávila. Un saludo también para Félix. Félix se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, está seguramente ya en vista de su posgrado. Esperamos que ya pase el tiempo y en realidad tengamos un cirujano vascular acá en la ciudad de Machala que nos hace mucha falta. Y bueno, adelante Félix. Muchas gracias también por los saludos a la doctora Marta Rodríguez. Un abrazo grande para usted también, doctora Marta, para mi esposa, por el saludo afectuoso. Muchas gracias también. Igualmente un saludo para el doctor Guillermo Aguilar. Dice, interesante el tema y recordar que con el tamizaje del pie derecho ya se está haciendo vigilancia de la tiroides. Sí, en realidad es un tema muy importante. Lo del tamizaje ya lleva más o menos algunos años y yo creo que eso marcó mucho el hecho de lo que puede pasar posteriormente con el niño. Mucho más allá del hecho de determinar si tiene un hipotiroidismo neonatal, también estamos determinando si tiene también alguna alteración, sobre todo en las glándulas suprarrenales, que sobre todo es la insuficiencia suprarrenal o el hecho de que tenga alguna alteración en la producción de 17-hidroxiprogesterona, fenilcetonuria o cosas así. Es una parte muy importante. Eso marcó mucho la parte posterior al asunto de lo que si tenemos o no o tratamos de revertir lo que es un hipotiroidismo neonatal. Generalmente los niños, yo también veo niños en mi parte privada y en realidad cuando realizamos un perfil de tiroides a veces le encontramos TSHs totalmente altas y esos niños no crecen, no aprenden, son gorditos, son rechonchos, tienen más grasa, por ejemplo, no tienen músculo y a veces tan solamente con hacer el examen, hacer la ecografía, corregir los niveles de T4, esos niños crecen absolutamente sin ningún problema, aprenden y tienen un buen desarrollo, sobre todo escolar. Un saludo también para Malul Ilan, dice, excelente tema, bendiciones doctor. Sí, futura oftalmóloga de la Ciudad del Oro. Sí, muchos saludos también para María Eulalia, muchos saludos allá también en Argentina.
Para Víctor Alexander Andrade Castro, gracias por las noticias. Celia Loaces, dice, muy interesante, muchas gracias por todo. Igualmente un saludo para Yadira Soledad, saludos desde la ciudad de Loja, doctor Pablo. Sí, gracias por ser nuestro médico de casa. Sí, mi paciente, muchas gracias. Saludos también a su familia, Yadira, que estén muy bien y como siempre a las órdenes. Igualmente para Debbie Fernández de Salazar, felicitaciones doctor Morocho, excelente información, muy buen tema. Bueno doctor, aquí está la mayoría de saludos, hay bastante gente que se nos queda realmente los saludos. Justamente hablando del tema de los niños, han llegado tal vez consultas de pediatría a niños con alteraciones en la tiroides, ¿es muy frecuente o...? Sí, en realidad en lo que puede pasar con los adultos, en realidad con los niños es muy poco frecuente. A veces, muchas de las veces, los hijos siempre terminan siendo a veces los ojos de los padres. A veces los padres muchas veces nos fijamos, sobre todo en el hecho de que si el niño está acorde a los demás niños de la escuela. De repente en cuanto a crecimiento, que si rinde bien en la escuela o no. Y por lo general, como ya les había mencionado antes, la madre cada vez que llega al asunto de la consulta me dice, no, ¿sabe qué? Él es dejado, él es inquieto y mucho más allá de eso, yo siempre les pregunto, bueno, ¿realmente aprende lo que le enseñan en la escuela? Y la otra es, ¿realmente se demuestra o realmente se refleja lo que él aprende? Porque una cosa es aprender y otra cosa es reflejar todo lo que él aprende en la escuela. Y uno de los problemas importantes, sobre todo cuando tiene un hipotiroidismo neonatal, es de que esta niña no aprende o este niño no aprende. Y mucho más allá de eso es el hecho de que ya existe una desaceleración en el crecimiento. Ese metabolismo del niño está totalmente bajo y lo que va a tener es un poquito más de grasa. Vemos a niños chiquitos, muy chiquitos, que en realidad para los percentiles están por debajo del percentil 2, ¿sí? En cuanto a crecimiento, están de repente un poquito más de peso, pero son niños que de repente a futuro no crezcan, porque en algún momento no le realizaron ningún laboratorio de tiroides, sobre todo para determinar los niveles de TSH o T4, sobre todo, y porque de repente a lo mejor no tienen un buen tratamiento, un tratamiento sobre todo adecuado con hormona. Ha llegado a pasar que a veces en un niño de 10 kilos, por ejemplo, 15 kilos, hemos tenido que usar incluso unas dosis un poco más altas para hacer frenar una TSH de 200 o de 300. Y a veces uno, ante esa situación, uno no sabe ya después a quién echarle la culpa. De repente no está tomando la pastilla, por ejemplo. El hecho de que de repente a lo mejor el padre se olvidó de comprarla, o la madre se olvidó de dársela, o de repente está tomando con hierro, que sobre todo retrasa la absorción de la pastilla, el calcio que retrasa la absorción de la pastilla, o de repente un inhibidor de la bomba de protones, el famoso conocido como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol o cualquiera de las clases que están en el mercado, que también retrasan la absorción de la pastilla. Entonces, mucho más allá de preguntar si la toma o no, también debemos investigar a ver si en realidad junto con eso está tomando otro tipo de medicación, o de repente también tratar de llevar al hecho de que nosotros investiguemos si el niño está teniendo un trastorno de mala absorción. Es muy común que junto con todo lo que es el hipotiroidismo también hayan anticuerpos, como yo les había mencionado. Pero también junto con eso, también hay altos niveles de inmunoglobulina A, que marca mucho, los gastroenterólogos entienden mucho de esta situación, pero marca mucho sobre todo en cuanto a la absorción en la parte intestinal. Entonces, de repente si tiene altos niveles de inmunoglobulina A, este niño o esta persona adulta, obviamente la pastilla no le va a absorber, no va a tener una absorción adecuada. E incluso a veces el hecho de que a veces son muy comunes los remedios, a veces, no sé, ustedes ahí en la práctica también pública, a veces en los hospitales, dicen, bueno doctor, no me quiero tomar el omeprazol porque de repente capaz me funciona mucho mejor el hecho de tomar la papita rallada con el agua y obviamente alcalinizar un poco lo que es la parte del estómago. También estamos provocando un déficit de absorción y en realidad la pastilla de forma completa no se va a absorber. Entonces, esa es una de las situaciones que uno le marca mucho al paciente, sobre todo en cuanto al tratamiento. Bueno, doctor, ya estamos llegando a la parte final de este programa. Vamos a enviar un poquito más de saludos para María Cruz Ferreira Pinta, bueno, mi tía, también conocida suya, dice felicitaciones, doctor Morocho. Excelente entrevista, pocos son los profesionales con un nivel excelente de conocimientos. Para Cecilia Valverde Álvarez, excelente profesional el doctor Morocho, un privilegio tenerlo en la provincia.
No, muchas gracias, la doctora Cecilia Valverde. Sí, muchas gracias. Igualmente para Marcela Freire, excelente tema, felicitaciones. Y tenemos más saludos, Mariuri. Bueno, tenemos algunos saludos de parte del doctor Dixon Jiménez. Mi vecino de consultorio. Bueno, eso y entre otros saludos más. Sí. Yo quisiera también, entre las cosas que usted ya mencionó, doctor, algo también que es muy común y que en la mayoría de los pacientes, bueno, se ha visto incluso casos, que a veces también, además de que, como usted dice o refirió, que a veces incluso los vecinos comentan que no, que a veces se dejan llevar por el cambio en cuanto a las dosis de la pastilla, pero además también de eso influye mucho en algunos pacientes que toman cierta, o diría yo, bastante importancia en lo que son los productos naturales. Sí, en realidad es muy marcado el hecho de que siempre con los vecinos estemos preguntando qué es lo que toman o cosas así para bajar de peso y cosas así. Yo no soy enemigo de ninguna de las marcas que se encuentran en el mercado para bajar de peso. En relación más al marketing, porque al final cada quien puede hacer negocio de lo que quiere y de lo que puede. Pero hay que tener claro que ya ahora en la última publicación, en la New England, ya está muy controvertido el uso de este tipo de sustancias, sobre todo de las famosas marcas que se encuentran en el mercado, sobre todo para bajar de peso. Muchas de las veces existen personas o existen aficionados a la medicina también, en que de repente le dan una mezcla de varias pastillas, que puede ser incluso T3 o T4 o levotiroxina molida, puesta sobre todo en cápsulas, para tomar a la paciente y para hacer que baje de peso, cuando en realidad esa no es la opción, ¿sí? Y mucho más allá de eso, el hecho de que también estamos dando incluso ansiolíticos, estamos dando alprazolam o cosas así, en pastillas que en realidad a veces nos llevan al consultorio y nos dicen, doctor, estoy tomando esto. O siempre la pregunta que nosotros solemos hacer en la práctica pública o privada, bueno, ¿y qué pastilla está tomando? Y uno le dice, bueno, la rojita, la blanquita, la verdecita, la del cartón lila. Entonces uno se queda peor que antes. Y a veces no sabemos en realidad qué medicación están tomando. Y bueno, nosotros debemos prever el hecho de que hay cierta medicación que puede también alterar lo que es el asunto de las hormonas tiroideas, ¿sí? Sobre todo más en absorción, en el hecho de que yo les había mencionado el hierro, el calcio y cosas así. Pero los productos naturales, sobre todo aquellos que al menos no tienen un registro sanitario, ninguna aprobación por la Federación Médica, ni tampoco ninguna aprobación por parte de la ARCSA y el Ministerio de Salud Pública, de que en realidad al final no sabemos qué tipo de efecto va a causar y al final terminamos provocando un daño contrario. Sí, hasta a veces daños irreversibles, incluso mayores complicaciones. Sí, en realidad sí, y sobre todo el hecho de fijarse si la vecina toma más medicación y en realidad ella está mejor que yo, por ejemplo, y apegarse a la dosis que está tomando ella, también resulta perjudicial. Siempre ante eso hay que preguntar siempre al profesional, sobre todo porque mucho más allá del hecho de que de repente mejore la condición, tomar más medicación de lo habitual la puede llevar hacia un hiper, que en este caso sería un hiper ficticio, como producto del hecho de una toma inadecuada o una toma exagerada de la cantidad de pastillas o de medicación. Bueno, doctor, ya llegamos a la parte final del programa, totalmente explicado el tema de tiroides, las causas, las alteraciones que se dan en esta glándula, las medidas generales como lo que es la dieta, el tratamiento que ya nos explicó. Y justamente en capítulos posteriores de este programa vamos a ver también algo de tiroides y el embarazo. Vamos a hablar algo de preeclampsia. Sí, en realidad seguramente para la programación dentro de un mes vamos a hablar todo lo que es de hipotiroidismo y embarazo, cuáles son las complicaciones, cuáles son los riesgos, cómo en realidad si tenemos que medirle TSH o T4 a una paciente que está buscando fertilidad, por ejemplo, si tenemos que medir anticuerpos, si tenemos que tratarla o no. Todas esas cosas las vamos a hablar de acá en el margen de un mes, así como también vamos a hablar un poco de diabetes gestacional, que es un tema sobre todo muy amplio, es muy controvertido también en relación a que si damos o no medicación en el transcurso del embarazo. Y bueno, eso lo vamos a hablar seguramente en instancias posteriores. Listo, doctor. Ha sido un gusto el día de hoy tenerlo en nuestro programa El Cóctel Médico. Esperemos que no sea la primera vez, sean muchas veces más poder tenerlo.
Sí, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Saludos también a todas las personas que hacemos la Asociación de Médicos, que sobre todo nos estamos encargando de la especialidad, de una especialidad muy amplia, que es sobre todo la diabetes, y también así como los que nos dedicamos a hacer tiroides, la ATO, para todos los que formamos parte, el doctor Lanchi, el doctor Castro, el doctor Fabricio Loaiza, el doctor Wimper, ¿sí? Estamos distribuidos en toda la ciudad de Machala, nos pueden visitar, nos pueden prácticamente... ¿Cuál es la dirección de su consultorio? Sí, en realidad yo me encuentro ubicado en la parte privada, estoy en la calle Buenavista, entre Rocafuerte y Bolívar, Buenavista 2619, frente a la dirección del Ministerio de Trabajo, o una referencia importante también, si de repente la gente mucho conoce al doctor Valle, el pediatra, por ejemplo, estoy frente al consultorio del doctor Valle, el pediatra, ya va una publicidad también para el doctor Valle, y bueno, estamos para servirles, estamos para sacar todas las dudas, estamos para sobre todo ponerlos en manos de buenos profesionales para poder sobre todo solventar todas sus dudas y lograr sobre todo llegar a un buen diagnóstico. Todos los miembros que nos encontramos dentro de la asociación nos dedicamos a eso, sobre todo ligados siempre al hecho del juramento hipocrático y cosas así, siempre a tratar de llevar sobre todo el bienestar de los pacientes, llevándoles siempre con un buen tratamiento y sobre todo tratando de mejorar todo lo que es la parte de los estilos de vida. Muy amable, doctor. Mayito, en la parte final. Así es, bueno, reitero el agradecimiento al doctor Pablo Morocho y espero haya sido de su agrado para todos los televidentes y sobre todo de importancia en cuanto al tema. Muchísimas gracias. Bueno, un gran saludo para todos los televidentes de URTV, el canal de todos. Este ha sido el programa del Cóctel Médico. En la próxima semana seguiremos con un tema más. Muchas gracias, buenos días. Queridos televidentes del Ecuador y del mundo entero, queremos invitarlos a que sintonicen nuestro programa Cóctel Médico, un espacio donde profesionales de la salud hablarán de temas de gran importancia con recomendaciones y cuidado de nuestro cuerpo. Cóctel Médico, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, solamente aquí en Ego RTV, el canal de todos.